tardes, buenos días, buenas noches, allá donde te encuentres. Em, Bienvenida, bienvenido a Nadia Me Cuenta Nada. Yo soy Nadia y aquí estamos. Bueno, como decía, bienvenida a Nadia Me Cuenta Nada. Hoy vamos a hablar, es el primer podcast que hago realmente, vamos a hablar de más que genética. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción. Em, Vamos a suponer que mm, eres una chica, una mujer, y tienes un novio, se puede decir que un marido, aunque eso parece que cada día se estila menos, pero bueno, digamos que tienes un novio y bueno, hacéis vuestras cositas, ya me entiendes, y te quedas embarazada. Bueno, pues siempre hemos oído que el bebé era mitad tuyo, mitad del padre, en cuanto a que los genes se transmiten la mitad del padre, la mitad de la madre, se forma un bebé. Aunque bueno, también sabemos que hay genes que se expresan más, genes que no se expresan tanto, entonces suele pasar, es bastante habitual también que dicen, ay, el bebé, ¿cómo se parece al padre? La historia está de que los bebés se parecen a los padres para que no los rechacen y no se vayan por ahí, como es bastante habitual, por cierto. Digamos que no se vayan a otra cueva a intentar juntarse con otra hembra, ¿no? Estamos hablando casi casi de comportamiento cavernario, ¿no? Cavernícola. Pero es que se sigue dando a día de hoy, en el siglo XXI. Bueno, pues precisamente para asegurar los recursos y que el padre pues criara al hijo junto a la madre, que además, por cierto, se está recuperando, ¿no? Del posparto, pasa muchas horas con el bebé, digamos que no puede estar trayendo agua a la cueva, no puede estar trayendo comida, no puede estar vigilando a ver si entra un animal o no. Y se depende un poco también del padre, aunque en situaciones ideales pues se dependería también mucho de la familia extendida, digamos de los abuelos, de los primos, de otra descendencia que ya sea un poquito mayor, que te pueda ayudar y tal, y no depender únicamente de un hombre con deseos volátiles y que no se sabe qué día se puede ir de la cueva y negar todos los recursos al bebé. Bueno, a ver, estamos hablando de cuevas, pero todas sabemos que esto pasa a día de hoy. Incluso, pues, no sé, en las mejores familias sigue pasando. Y bueno, ¿y por qué le he puesto este título a este primer podcast? Y me ha parecido interesante empezar por aquí. Pues porque los bebés son más que genética. Yo creo que ya nos podemos ir haciendo un poco la idea, ¿no? De que un bebé, bueno, eso de la tabla rasa y tal, ¿vale? Eh, no sé, si interesa ya algún día se puede andar más en lo de el nurture, nature, en la naturaleza frente a la nutrición, ¿no? Qué rasgos psicológicos se desarrollan en las personas dependiendo si son genes lo que se están expresando o es la propia crianza la que favorece ciertos comportamientos o no. Bueno,
Pues vengo un poco a desmitificar esto de que los niños recién nacidos sean pura genética, mix genético 50-50 y ya está. Y vengo a reivindicar el papel de la mujer durante esa gestación tan larga, por cierto, comparado con otros animales mamíferos. ¿Y qué está pasando, no? Durante esos 9 meses que se forma el bebé, a veces menos, pero sabemos que si el bebé nace prematuro, nace con menos meses, em, puede tener muchos problemas, ¿no? ¿Y por qué entonces es importante la gestación y por qué no se le da tanto valor, ¿no? Bueno, evidentemente, como muchas veces, la respuesta está en que vivimos en un patriarcado. Entonces, claro, hay muchas cosas que o los hombres no las conocen o no las entienden o no las quieren ver y no las quieren transmitir. De ahí nace un poco Nadie me cuenta nada, un podcast en el que, bueno, dentro de lo posible, de mis posibilidades, voy a intentar transmitir conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida y que nadie me lo había contado. Claro, con la frustración de decir, pero bueno, pero ¿cuántos miles de años lleva el ser humano habitando la Tierra, experimentando, conociendo su entorno, conociendo el cuerpo? Y hay cosas básicas, basiquísimas, y nadie te las cuenta, y jolín, y las tienes que descubrir, digamos, learn the hard way, como se dice en inglés. O sea, lo tienes que aprender a las duras. Lo tienes que aprender dándote un golpe de realidad, ¿no? Cuando te pasa una desgracia, entonces aprendes, aprendes muchas cosas que no entiendes porque nadie te las había contado antes. Pues precisamente para evitar eso, para evitar el desconocimiento de ciertas cosas que sí se conocen se conoce, otra gente la ha experimentado, yo misma lo he experimentado, em, a veces, ¿no? Son cosas que me han contado, cosas que he ido descubriendo por ahí. Bueno, pues englobarlo todo en este podcast, con temas que ya irán surgiendo y que a mí y a vosotras como oyentes os parezcan interesantes y que yo conozca o me pueda documentar sobre ello. Pues bueno, temas que nos interesan y que al final tenemos que recurrir siempre a Google, preguntar, ay, no sé qué preguntar, no sé si fiarme de esta página, de la otra, aunque evidentemente eso lo vamos a seguir haciendo, yo también lo hago, yo he mirado muchas veces en la página esa How to, mm, no sé, cómo hablar con tu crush, ¿no? Y te sale muchas páginas de How to, por ejemplo, ¿no? O sea, seguimos haciéndolo, pero ¿por qué no un podcast donde una persona real pues cuente sus vivencias o sus aprendizajes, ¿no? En esta vida que a veces puede ser muy dura y que bueno, si nadie te da unas mínimas claves, pues vas muy perdida. Es que vas muy perdida y vas metiendo la pata continuamente. Bueno, pues vale, ¿por qué digo que los bebés son más que genética o que la mujer durante el embarazo aporta más que genética a los bebés? Bueno, pues vamos a poner un pequeño diagrama. Aquí está. Vale. He hecho aquí un árbol genealógico en el cual hay dos grupos hay dos parejas. Por un lado está esta, por otro lado está esta, ¿vale? Hombre, mujer, hombre, mujer. Lo típico. No he querido liarla aquí con que si el azul es de niños o es de niñas. He ido a lo seguro, todo el mundo sabe hasta cierto punto que en esta época se asocia el azul con hombre
y el rojo, rosa con mujeres, ¿vale? Pues aquí una pareja, aquí otra pareja, tienen un hijo y una hija, ¿vale? Bueno, hasta hace poco, yo creo que, bueno, una generación atrás, quizá la generación de nuestros abuelos o la anterior, mm, bueno, pues a lo mejor tenían más hijos. Pero ahora hay muchas familias en España y probablemente en otros países de lo que se llama el mundo desarrollado o también en vías de desarrollo que van teniendo menos hijos las parejas. Eh, ya no tienen tanto como antiguamente, sino que se limita un poco el número de partos, la mujer trabaja más, digamos, fuera de casa, también por tanto trabaja más porque sigue trabajando dentro también. No se libra de carga de dentro, sino que se le añade la carga de fuera, entonces pues van teniendo menos hijos. Las parejas y las mujeres, ¿no? Entonces se quería representar así una cosa que se suele dar bastante en la familia, si es que tengan solamente dos hijos, ahora incluso puede que menos. Bueno, digamos que cada pareja tiene dos hijos y se da la circunstancia de que tienen un hijo y una hija. Esta pareja también tiene un hijo y una hija. Vale. ¿Qué pasa aquí? Cuando una mujer y un hombre se juntan y tienen hijos, digamos que tú estás aquí. Tú apareces aquí, ¿no? Naces y eres esta persona. Vale. Estos son tus abuelos, por tanto, y estos son tus padres. Y aquí tienes un hermano. Vale. Pues, ¿qué pasa? Que sí, que tú vas teniendo genes, ¿no? Una mezcla de genes de tu abuelo y tu abuela maternos y tu abuelo y tu abuela paternos, ¿vale? Vas teniendo un poco una mezcla y luego te lo pasa tu madre y tu padre, te pasan una serie de genes, ¿vale? De ahí también que bueno, que no sea bueno que las parejas, que tu padre y tu madre tengan cierto rasgo parentesco cercano, o sea, que no sean primos, hermanos, que no sean hermanos, em, aparte en fin, de la incomodidad, ¿no? De formar una familia con tu propio hermano, pues que no genéticamente empiezan mm, a desarrollarse, expresan, a expresarse, empiezan a expresarse genes que no deberían expresarse con normalidad, que son genes defectuosos, ¿no? Es cuando aparecen ya enfermedades que normalmente eh, pues no se expresan porque hay una mezcla genética favorable, ¿no? Pero si no hay tal mezcla genética y los dos padres poseen los mismos genes de la misma enfermedad, es cuando aumentan muchísimo la probabilidad de que se expresen esos genes. Bueno, quitando ya un poco, pasando un poco de la expresión genética, que muchas lo hemos aprendido en el colegio, más o menos, a entender esto, ¿vale? ¿Qué más cosas te puede pasar tu madre en el embarazo? Bueno, pues te pasa mucha alimentación, ¿no? Te va alimentando, todo lo que ella toma pasa a su torrente sanguíneo y eso va alimentando al bebé que va creciendo, se va haciendo más fuerte y cuanto más tiempo pase, por eso decía lo de los prematuros, pues mejor se va a ir desarrollando y va a tener más fuerza cuando nazca y más posibilidades de sobrevivir bien, ¿no? Sin unos cuidados y sin unas intervenciones eh, médicas, sin necesidad de pasar por la incubadora, sin necesidad de pasar por respiración asistida, por operaciones médicas que complican un poco su vida al principio y puede que incluso ya la afecte para siempre. Vale, pues la madre va pasando nutrición. Bueno, de ahí que las embarazadas pues tengan limitado
el rango de alimentos que pueden tomar, que puede haber alimentos que sean perjudiciales para el bebé. También, por supuesto, pues no deben tomar nada de alcohol porque se ha descubierto que el alcohol pues afecta al desarrollo cerebral de los niños y entonces tienen luego problemas de comportamiento toda su vida. A raíz de esto, tampoco fumar, porque fumar también introduce toxinas en el cuerpo, productos tóxicos, un veneno básicamente. Y bueno, a lo que voy con este podcast es que no solo la madre le transmite genes y le transmite nutrientes y bueno, le permite un lugar donde vivir esos 9 meses, no solo proporciona todo eso, ¿no? El lugar donde vivir es el útero. Vale, ¿qué pasa con el útero? Pues el útero está colonizado por una serie de bacterias buenas. Esto es importante porque hasta hace pocos años, se pensaba que el útero era estéril, que no tenía ninguna bacteria. ¿Qué pasa? Que sí que tiene bacterias, pero tiene bacterias buenas. En ese medio donde el bebé se desarrolla, en ese líquido, en esas bacterias, va tomando también esas bacterias. Buenas y las va incorporando a su cuerpo el bebé durante esos 9 meses. Claro, esto normalmente no te lo cuenta nadie, pero yo, que soy Nadia, te lo cuento. Bueno, pues digamos que tu abuela pasó unas bacterias beneficiosas a tu madre durante el embarazo y parte de la lactancia, ¿no? Pero bueno, el bebé se desarrolla en el embarazo, básicamente es ahí. Cuando le pasó esas bacterias buenas a su útero, claro, un útero de bebé, pero ya se lo pasó y ya las tenía. Y tu madre te las pasó a ti durante el embarazo también, ¿vale? Entonces hay una línea que os va conectando de madres a hijas, a abuelas, etcétera, de bacterias beneficiosas. Por tanto, se va traspasando esa capacidad reproductiva positiva, ¿vale? ¿Qué pasa si una pareja tiene lo típico, digamos, lo típico de tiene un hijo y una hija, ¿vale? Pero esa hija se casa con alguien o tiene hijos con un hombre, pero solamente tiene hijos, como aquí estoy marcando en el árbol genealógico. Vale, pues ¿qué pasará? Pues que esa línea de sucesión de la abuela pasa esas bacterias beneficiosas a la hija, pero la hija ya no los puede pasar porque no ha tenido hijas. Con A no ha tenido ninguna hija mujer. Vale, entonces esta línea se corta, la línea de transmisión de bacterias beneficiosas. Las bacterias beneficiosas favorecen un buen embarazo, favorecen la fertilidad de la mujer. Tener el útero lleno de bacterias beneficiosas y no tener ninguna bacteria patógena, digamos que no debería estar en el útero, se asocia con embarazos que llegan a buen término, que no hay un aborto espontáneo, que no hay un aborto a los días de haber fecundado el óvulo, que no hay un aborto a los meses, que no hay un parto prematuro, que el bebé se desarrolla bien, que el bebé no tiene enfermedades pues mentales, psicomotrices, de todo tipo. Entonces, tener el útero con bacterias buenas es imprescindible para
llegar a buen término. Bueno, imprescindible, a ver, a lo mejor hay entre un 10 y un 5% de mujeres que tienen serios problemas con las bacterias de útero que llevan a cabo un buen embarazo o un embarazo de un bebé que no se muere eh, y que nace, ¿vale? Pero es muy poco, como veis, o sea, se reduce muchísimo, se reduce drásticamente las posibilidades de que una mujer con problemas en las bacterias del útero pueda tener un embarazo con éxito y que el bebé sobreviva, ¿vale? Entonces, como hemos visto, pues se puede dar la circunstancia de que una mujer, pues eso, al no tener hijas, pues se pierda toda una línea sucesoria de bacterias exitosas. O sea, han tenido embarazos buenos, pero no se ha llegado a traspasar a una mujer, ¿vale? Eh, en este lado del árbol genealógico, pues vamos a suponer que, que esta otra pareja que viene de aquí, este par de abuelos han tenido este hijo, se junta con una mujer y tienen también un niño y una niña, ¿vale? Pues la madre le ha traspasado la capacidad reproductora, bueno, siempre y cuando, a ver, no haya otro tipo de problema, porque también puede ser que la niña nazca sin útero, pero eso ya son patologías. Yo la verdad es que desconozco por qué se puede dar ese caso, em, pero es un poco más raro, ¿no? Pero en este caso, una madre que le traspasa la capacidad reproductora de esas bacterias buenas que estamos hablando a su hija, pues claro, ¿de dónde viene? No viene ya de esta mujer ni de esta. Recordemos que tú estás aquí, que tú eres esta mujer. Em, ya no tiene nada que ver, tiene que ver con que son de otra familia, son de otro par de abuelos que no aparecen en la diapositiva, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría si esta familia, esta hija, se muriera? Pues que pasaría lo mismo que con la familia que solo ha tenido nietos. Te quedas solo con nieto y ya se corta la transmisión de bacterias fecundas, ¿no? De bacterias fértiles. Al final tienes una familia en la que, bueno, todos son hombres, solo quedan hombres, bueno, queda una mujer. Una mujer en la que la transmisión de bacterias viene ya por otro lado, pero tus abuelos, de tus abuelos se ha perdido ya esa riqueza bacteriana, esa capacidad reproductora se ha perdido. ¿Por qué? Porque ya solamente tienes hombres que las bacterias buenas que tienen los hombres en el cuerpo, ¿vale? Están por el intestino, pero no están en el útero porque no tienen. Entonces, cuando la mujer está embarazada de un hombre, también le pasa esas bacterias buenas, pero se limitan a quedarse por el tracto digestivo, por la boca, el esófago, el estómago, los intestinos. Y son muy importantes también para hacer bien la digestión, para no tener problemas de diarrea ni de estreñimiento, es decir, no ir continuamente al baño ni ir cada mucho tiempo con dolores, ¿no? El estreñimiento puede provocar dolores, sangrados. em, Son importantes para eso y para no desarrollar otras enfermedades
como el síndrome del intestino irritable o colon irritable, enfermedad de Crohn. em, son, o sea, todo esto es parecido y, y esas bacterias provienen de la gestación de la madre en un útero sano, se las fue transmitiendo al hijo y después cuando nace se las transmite también a través de la lactancia, que también la leche es rica en bacterias beneficiosas para el bebé, para el tracto urina, sobre todo para el tracto digestivo, que es por donde pasa la leche. Va colonizando zonas y va haciendo que el bebé tenga buenas digestiones. Bueno, pues a esto me refiero, que no solo es la genética lo que se transmite cuando tienes un hijo, sino que se transmite también la, las bacterias beneficiosas, ¿no? Personas que no tengan enfermedades digestivas, que hagan más o menos bien la digestión, pues tienen bien su sistema y van a poder transmitírselo a sus hijos e hijas en el embarazo. O sea, las mujeres que tengan las bacterias beneficiosas en el útero se las van a poder transmitir a sus hijos en forma de buenas digestiones y a sus hijas en forma de buenas digestiones y capacidad de tener hijas ellas mismas, capacidad de quedarse embarazadas y llevar a cabo un buen parto. Entonces, bueno, pues de ahí la importancia de, en fin, de ya pues podemos sacar cada uno nuestras propias conclusiones, ¿no? Quizás es importante tener hijas, en que cada mujer tuviera hijas, ¿no? Que no, como se ve en algunos países, tienen abortos selectivos para tener solo hombres y por tanto tener, digamos, fuerza de trabajo, ¿no? Tener un hijo pues te quita problemas de que, vale, no se va a quedar embarazado, nos va a traer un bebé, digamos, siendo adolescente, pero por lo menos esta es la mentalidad que tienen en esos sitios donde se hace aborto selectivo, pues me va a traer dinero, ¿no? Porque va a ser capaz de trabajar muchas horas, quizá trabajar cargando, descargando cajas, que muchas mujeres pues no pueden. eh, Realmente, y no lo digo como algo despectivo, digo como hay que cuidar también la salud de las mujeres, es importante. Ya veis que se transmite la vida a través de nosotras. Si las mujeres se resienten y van 3 días a trabajar descargando cajas y ya tienen un problema en la espalda o un problema en las rodillas o en las muñecas, pues oye, pues hay trabajos que no deben hacer las mujeres o que deben hacer trasladar menos cajas o de menos peso, adaptar a cada uno. Igual que no se le pide a los hombres quedarse embarazados y tener hijos, pues a las mujeres no se les puede pedir que sacrifiquen su cuerpo por un trabajo. Simplemente es eso, adaptar la carga de trabajo a las capacidades de cada uno. Entonces, pues eso, no, quizá no limitarse a tener hijos varones. Y, hombre, ya sabemos que muchas veces es inevitable, ¿no? O sea, que te quedas embarazada y sale lo que sale, ¿no? Y puedes tener tres y tener 3 hijos y decir, es que yo quería una niña y ya no voy a tener más. Pues bueno, es que eso pasa. Pero, jolín, pues si podemos, por ejemplo, permitirnos tener 2 embarazos en lugar de uno, si ya tengo un niño, pues a lo mejor puedo intentar tener una niña para que esta capacidad eh, gestante buena se traspase a una niña, ¿no? Si soy una mujer que puedo tener hijos y que me ha ido bien y jolín, y me apetece, pues a lo mejor lo puedo intentar, ¿no? A lo mejor nos podemos replantear un poco este modelo, ¿no? De un solo hijo
por familia. A lo mejor podemos optar a dos. Quizá no es tan duro, ¿no? Criar dos como pasar de cero a uno. Yo entiendo que hay gente que no tiene nada, nada y pasar de cero hijos a un hijo es una gran decisión, pero a lo mejor pasar de uno a dos, híjole, y te aseguras no solo la transmisión genética que a veces nos interesa tanto de, ay, quiero tener un hijo que se parezca a mí, con mis genes, tal. A lo mejor nos interesa también la viabilidad de los embarazos, no tener solo hijos. Y a lo mejor nos interesa que si tenemos una hija, pues no se nos muera, ¿no? Como en este caso que pinta en la diapositiva. A lo mejor me interesa hacer la sociedad un poco menos misógina o por lo menos mi familia, que no sea tan misógina, padre y madre y hermano, que no sea tan machista la familia y le pida a la hija siempre hacerse un sacrificio, porque como todas sabemos, muchas veces cuando tienes un hermano y tú eres la otra hija, la carga mental de preparar cosas en casa va a la hija. La carga de cuidar a los padres cuando se van haciendo mayores va a la hija. La carga de cuidar a primos, de cuidar a alguien que se ha puesto enfermo en la familia cercana, el hacer recados, el limpiar en casa, el ordenar, el decidir eh, pues cómo se organiza la cocina, decidir qué tecnología se compra, 100.000 cosas que al final se delegan. ¿A quién? Pues a la hija, porque el hijo no pasa por casa, cuando le digo algo se pone agresivo, al final no lo hace. Entonces me resulta más fácil delegar todo a la hija y entonces vas sobrecargando a la hija y la hija se te puede morir, ¿vale? Entonces a lo mejor nos interesa cuidar más la vida de las mujeres que ya tienen una vida difícil de por sí, ya lo dice Jordan Peterson en sus vídeos. Nos interesa cuidar la vida, nos interesa cuidar esa persona que tiene un útero y que el día de mañana quiere tener hijos. A lo mejor nos interesa darle dinero mientras trabaja en casa. Si los dos padres trabajamos y tenemos dinero, oye, ¿por qué no darle una parte de nuestro dinero a esa hija que el día de mañana va a tener a nuestros nietos y que va a traspasar esas bacterias beneficiosas, que va a tener un trabajo extra de gestación y que aún así va a tener que trabajar fuera y dentro de casa, va a tener doble, triple jornada laboral? ¿Por qué no facilitarle la vida, no? Hay esta tendencia a sobrecargar a las mujeres de trabajo y puede dar como consecuencia pues eso, que la mujer se queme, como hablaba antes de descargar cajas. Oye, no todo lo va a hacer la mujer de la familia, no todo lo va a hacer la hija. Los padres no deberían delegar todo en la hija, deberían delegar igualmente y las cosas que sean ellos capaces de hacer, pues hacerlas. Es que hay que ser responsable también con lo que cada uno pide de los demás, porque podemos saturar a la gente y como hemos dicho, se nos acaba la línea sucesoria de bacterias beneficiosas y al final en toda esta familia de hijos y primos hay una mujer. Había 6 personas, una de ellas se ha muerto, quedan 5 y solamente una es mujer. Y no es tan descabellado. Entonces, bueno, pues vamos a cuidar un poco más la vida de las mujeres. Vamos a ayudarnos entre nosotras, vamos a no sobrecargarlo. Si soy un hombre, voy a no sobrecargar a mi hermana ni a mi mujer. Voy a hacer yo lo que me corresponde porque ella también trabaja fuera. Y si no trabaja fuera, dentro de 10 meses a lo mejor está trabajando fuera porque necesita el dinero
para tal cosa o para tal otra. O sea, nadie ahora mismo está libre de eso, por lo menos en familias normales. Si hablamos de familias de clase alta, bueno, puede ser que haya mujeres que se puedan permitir no trabajar, pero a día de hoy las mujeres trabajan dentro y fuera y nos matamos a estudiar para tener un buen trabajo, aunque sea dentro de 2, 3, 4, 5 años. La carga es la misma, quiero decir, la carga de trabajo externo es la misma y competimos con hombres por puestos de trabajo. Si el hombre en casa está descargado, está perfectamente descansado, puede hacer lo que quiera, jugar a videojuegos, ver la tele, ver series, y tu hermana va corriendo de un lado para otro, haciendo recados, ayudando a sus padres, limpiando, ordenando cosas, haciendo limpieza, cosas que hay que tirar, cosiendo, planchando, em, haciendo compras, ahora vienen los reyes, ahora viene el cumpleaños de no sé quién, y va ella a comprar los regalos, lo que sea, la carga de trabajo no está equilibrada. Al final estás cargando demasiado a una y el otro está excesivamente descargado. Cuando compiten en un mercado laboral tan voraz como el de ahora, pues uno tiene muchas más posibilidades de estar descansado y estudiar, tener tiempo realmente para sí mismo que la otra. La otra no tiene tiempo ni de pensar que tiene que estudiar como para ponerse a actualizar conocimientos después de una jornada de locura. De locura porque al final cuando entras en esa vorágine de actividades ya no puedes más. Entonces, bueno, pues desde aquí Nadia os recomienda que, bueno, a las mujeres que intentéis cuidaros, aunque ya sabemos que muchas veces nos queman, nos dan excesivo trabajo, la familia, no tienen en cuenta nuestras quejas, no tienen en cuenta lo que les decimos, no nos escuchan, hasta que llega un día que revientas. Entonces, intentar cuidarnos, intentar liberar de carga a las mujeres, eh, que tu madre no te agobie de tareas. Sé que a veces es difícil conseguir esto con determinadas madres, aunque hay madres estupendas que, que sí, que te enseñan lo que te tienen que enseñar, pero también sabemos que hay madres que no te enseñan lo que te tienen que enseñar, ni te dan tu espacio vital para tu desarrollarte. Aunque esto ya es tema quizá de otro episodio de Nadie me cuenta nada.